Recuerdo el verano en que todo se fue a la mierda. Todo empezó de a poco, un cambio en el aire de la casa, una frialdad que se metió en las paredes y se quedó ahí. Yo tenía 14 años. Era el verano antes de entrar a la preparatoria, el verano que se suponía que iba a ser de despreocupación, de no hacer nada. Pero no fue así. Mi madrastra, Marta, era un exmilitar. Un veterano. Eso era algo que repetía a menudo, como si la etiqueta le diera un tipo de pase libre para todo. Mi padre, un enfermero, la había conocido en el hospital. Eran un par disparejo, él, tranquilo y dedicado a su trabajo, y ella, todo lo contrario. Era como si el trauma de la guerra la hubiera transformado en una persona tensa y explosiva. Siempre estaba en guardia. Su pasado era un fantasma que la seguía, y a nosotros también. Usaba sus problemas de estrés postraumático como un escudo y una espada. Como un escudo para justificar su comportamiento, y como una espada para atacar a cualquiera que se atreviera a cuestionarla. La casa que compartíamos era una casona grande y vieja, con escaleras que crujían con cada paso y pasillos que se sentían más largos en la noche. Era la casa de mi padre y yo, la casa en la que había crecido. Pero con Marta, se sentía como un territorio ocupado. Había 3 de nosotros, mis 2 hermanastros, Liam y Noah, y yo. Yo era el del medio, por así decirlo, entre la edad y el tiempo de residencia. Liam, el mayor, era casi 16. Él era la única persona que entendía lo que estaba pasando, al menos al principio. Era el observador silencioso, el que no se perdía ni un detalle. Noah, el más joven, era un poco más pequeño que yo. Él era demasiado inocente para entender lo que estaba sucediendo. El abuso no comenzó con golpes o gritos. Empezó de una manera mucho más sutil, mucho más insidiosa. Empezó con la privación del sueño. Marta tenía un horario de sueño extraño, supongo que eran las secuelas de su tiempo en el ejército. Se acostaba temprano, pero se levantaba a las 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana, yo tenía que estar despierto. No había elección. Me despertaba con un sonido, el crujido de la puerta de mi habitación abriéndose. Siempre. Ella entraba, se paraba al pie de mi cama y se quedaba ahí. Solo de pie, en silencio. La luz de la luna que se colaba por la ventana creaba un contorno de su figura. No decía nada. A veces se aclaraba la garganta. A veces solo respiraba. Pero su presencia, esa era la clave. Era una presión. Una carga. Podía sentir sus ojos fijos en mí. Yo no podía moverme. No podía dormir. Y en cuanto me movía un poco para buscar una posición más cómoda, para tratar de cerrar los ojos, ella se marchaba. Su mensaje era claro, no duermas. Y si lo hacía, la presión se intensificaba. Podía sentir sus ojos fijos en mí. Yo no podía moverme. No podía dormir. Y en cuanto me movía un poco para buscar una posición más cómoda, para tratar de cerrar los ojos, ella se marchaba. Su mensaje era claro, no duermas. Al principio, pensé que era una coincidencia. Una vez, 2 veces. Pero se volvió un patrón. Se volvió un ritual. Eran las 4 de la mañana. Cada noche. Cada mañana. La puerta se abría y el crujido me despertaba. Y luego venía el ritual del silencio. Me quedaba quieto, sintiendo su presencia, escuchando el reloj de pared. Contaba los minutos, los segundos. En la oscuridad, los minutos se convertían en horas. El sueño se volvía un lujo. Con el tiempo, el ritual evolucionó. Ya no solo era la puerta. También era el ruido. Los golpes en la pared. Los pasos pesados en el pasillo, justo fuera de mi habitación. El sonido de un cajón abriéndose y cerrándose. El sonido del fregadero. Cosas sutiles que en otro momento no me habrían molestado, pero en el silencio de la noche, se sentían como un martillo en mi cabeza. Los ruidos estaban perfectamente calculados para interrumpir mi sueño. Era como si supiera exactamente cuando estaba a punto de quedarme dormido. Mi padre, el enfermero, se dio cuenta. A menudo me veía bostezando en la mesa de la cocina. Me veía con los ojos rojos, pesados, hinchados. Me preguntaba si estaba durmiendo bien. Yo mentía. Decía que sí. Que estaba viendo videos o leyendo hasta tarde. No podía decirle la verdad. No tenía las palabras. ¿Cómo le explicas a alguien que tu madrastra te está torturando silenciosamente cada noche? Sabía que sonaría a locura. Los efectos se hicieron evidentes. En la escuela, me quedaba dormido en clase. Mis notas, que siempre habían sido decentes, se fueron al carajo. Dejé de hacer mi tarea. Me sentía como si estuviera caminando en una niebla. Mi cerebro se sentía lento. Las palabras no se conectaban. Me costaba concentrarme. Mis amigos me preguntaban si estaba bien. Yo decía que sí. Inventaba excusas.
Decía que estaba enfermo, que tenía un resfriado, que mis padres me estaban haciendo estudiar mucho. No me creían. Mis maestros se dieron cuenta también. Me mandaron a la oficina del consejero. El consejero me preguntaba si tenía problemas en casa, si estaba usando drogas. No me creyeron cuando dije que no. Mi padre, que era enfermero, también se dio cuenta. Yo podía verlo en sus ojos. Me preguntaba si estaba durmiendo bien. Yo mentía. Decía que sí. No podía decirle la verdad. No tenía las palabras. ¿Cómo le explicas a alguien que tu madrastra te está torturando silenciosamente cada noche? Sabía que sonaría a locura. La cosa con Marta era que era una maestra de la manipulación. Ella había construido una imagen perfecta para el mundo exterior. Era la madre cariñosa, la veterana fuerte, la mujer que había superado un trauma terrible. Era la persona que organizaba fiestas de té para sus amigas y hacía galletas para los vecinos. Ella hablaba con los maestros en la escuela y los consejeros en mi escuela, y les decía que yo era un adolescente problemático, que me quedaba despierto hasta tarde jugando videojuegos, y que mis problemas académicos eran el resultado de mi rebeldía, no de su abuso. Su estatus como veterana y ex policía le daba una credibilidad instantánea. La gente confiaba en ella, le creían. Se identificaban con su historia. A ella le creían, y a mí no. El racismo también era parte del juego. Mi padre es blanco y mi madre es de color, y yo heredé un color de piel más oscuro. Mis dos hermanastros son de piel más clara, como su madre, Marta. Esto era algo que ella explotaba. Marta se quejaba a mi padre de que yo era irrespetuoso, grosero, un negro ingrato, como me llamaba a sus espaldas. A veces lo hacía directamente. A veces le escuchaba en el otro lado de la puerta, diciéndole a mi padre que los negros eran holgazanes y que yo no era diferente. Mi padre, un hombre que siempre había sido mi héroe, mi refugio, se fue encogiendo. Veía el abuso, pero no hacía nada. Documentaba en secreto mis síntomas, la fatiga, el bajo rendimiento escolar, pero nunca lo hacía público. Guardaba la evidencia, pero no la usaba para defenderme. Supongo que tenía miedo. Miedo de perder la felicidad que habían encontrado, la estabilidad económica que ella les daba. Se había enamorado de una mentira, y estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo para mantenerla. La traición de mi padre era una herida más profunda que cualquier falta de sueño. Se sentía como si la persona que se suponía que debía protegerme me estuviera traicionando. Las cosas empezaron a escalar. La privación de sueño se convirtió en la base, pero el abuso se diversificó. Empezaron las amenazas. Los castigos. Las cosas que me gustaban, mis libros, mis videojuegos, mi teléfono, todo era quitado como castigo por mi mal comportamiento. Un día, mientras estaba sentado en mi habitación, escuché un ruido. Un golpe seco. Era mi teléfono. Lo había aplastado con un martillo. No dijo nada, solo me lo mostró y lo tiró en el basurero. No me atrevía a decirle a mi padre. Tenía miedo de lo que diría o haría. Sentía que mi padre se había vuelto un extraño. Mis hermanastros, Liam y Noah, no eran inmunes al abuso. Liam lo veía todo. Era un testigo silencioso. Trataba de ayudarme de maneras sutiles, dejando comida en mi habitación cuando no estaba, hablando con mi padre, aunque su padre no lo escuchara. Noah, el más joven, lo veía también, pero él era demasiado joven para entenderlo. Se asustaba. Lo veía en sus ojos. El conflicto se estaba gestando. Mi tío, el hermano de mi padre, que había estado alejado de la familia por un tiempo, se enteró de lo que estaba pasando. Cuando se enteró, se puso furioso. Llamó a mi padre y se pelearon. Él trató de intervenir, de llevarme con él. Pero Marta lo impidió. Ella llamó a la policía, diciendo que mi tío estaba tratando de secuestrarme, que era un hombre peligroso. Y la policía, conociendo su historial, le creyó. Mi tío, con sus antecedentes de problemas con la ley, no tenía la credibilidad que tenía Marta. La policía llegó a la casa. Y Marta les contó una historia cuidadosamente construida de un padre y una madrastra preocupados por un adolescente que había caído en malas compañías y un tío peligroso que quería sacarlo de la casa. Y la policía le creyó. Yo estaba allí, escuchando. El oficial me preguntó si quería irme con mi tío. Yo le dije que sí, que por favor. Pero él miró a Marta, luego a mi padre, y luego a mí. Me dijo que era mejor quedarme con mis padres. Ahora, los teléfonos, las grabadoras, las cámaras de seguridad se convirtieron en mis únicas herramientas. Liam, mi hermanastro, me dijo que debíamos grabar lo que estaba pasando. No podíamos confiar en nadie. No podíamos confiar en la policía. No podíamos confiar en el sistema. Nos dimos cuenta de que estábamos solos en esto. Grabamos el audio de ella despertándome, sus comentarios racistas, sus amenazas. Grabamos los ruidos. Los golpes.
Guardamos las grabaciones, una por una, como evidencia, como si fuéramos historiadores de nuestro propio sufrimiento. El abuso continuó, y las grabaciones se acumularon. Mi estado mental se deterioraba. Empecé a tener alucinaciones. Veía sombras en la noche, escuchaba voces que no estaban allí. Mi cerebro, privado de sueño, estaba fallando. Se sentía como si estuviera perdiendo la cordura. La línea entre la realidad y el sueño se volvía borrosa. No podía saber si lo que estaba viendo era real o no. La fatiga era un monstruo que me consumía. Los días se fusionaban entre sí. No sabía si era lunes o viernes. La escuela se sentía como un sueño lejano. La casa, que alguna vez fue mi refugio, se había convertido en mi prisión. Mi dormitorio, que una vez fue mi santuario, ahora era la cámara de tortura. Me sentía atrapado, sin salida. Mi padre, mi héroe, se había convertido en un espectador, un cómplice. Y yo, un adolescente de 14 años, era el enemigo, el problema, el mentiroso. Me sentía solo, indefenso y completamente invisible. El tiempo, sin el sueño para marcar los días, se volvió una neblina densa. Mi cerebro era un motor que se recalentaba y fallaba. La fatiga se convirtió en un tipo de segundo cuerpo, una capa pesada que me envolvía y me ralentizaba. Ya no solo me quedaba dormido en clase, ahora me quedaba dormido en la mesa, en la silla del computador, mientras comía. No importaba dónde estuviera, mi cuerpo luchaba por apagar. Mis profesores, la mayoría de ellos, se habían convencido de que yo era un vago. Me veían con desprecio, como un adolescente perezoso que no le importaba su futuro. Había uno, el señor Davis, mi profesor de historia, que parecía ver algo más. Él me preguntaba si estaba bien, si algo estaba pasando en casa. Yo le decía que no. No podía decirle. No quería. No quería que él fuera parte de esto. No quería que él, una persona que parecía tan amable, se convirtiera en otra víctima de la manipulación de Marta. Marta, por su parte, se deleitaba en mi declive. Se jactaba ante mi padre de que yo era un fracaso. Le decía que yo no iba a ir a la universidad, que terminaría en la cárcel. Mi padre, el enfermero que se suponía que debía saber sobre la salud, la privación del sueño y sus efectos, se quedaba callado. Él no decía nada. Y ese silencio era el peor tipo de ruido. Era un eco que resonaba en mi cabeza. El silencio de su traición. Me hacía pensar, ¿por qué? ¿Por qué se había rendido tan fácilmente? ¿Por qué se había convertido en un espectador, en un cómplice? La respuesta, me parecía, era simple y dolorosa. Él había elegido la comodidad. Había elegido la paz y la estabilidad económica. Había elegido a Marta, y con ello, me había dejado de lado. Y la rabia, la impotencia, era un nudo en mi garganta que no podía tragar. Pero no todos estaban en mi contra. Mis hermanastros, Liam y Noah, se habían convertido en mis únicos aliados. Liam, el mayor, era el cerebro detrás del plan. Él fue el que sugirió que grabáramos todo. Me dio un teléfono viejo y una cámara pequeña. Me explicó cómo esconderlas. Me enseñó a ser invisible. A pasar desapercibido. A documentar la evidencia sin que ella se diera cuenta. Y así lo hicimos. Todas las noches, cuando ella se acercaba, la grabadora se encendía. Grabábamos el crujido de la puerta, los pasos, los susurros, los insultos racistas que ella soltaba. Guardábamos los videos. Los guardábamos en un disco duro, en una caja fuerte. Era nuestra única esperanza. Noah, el más joven, ayudaba de su propia manera. Él era mi escudo emocional. Él me daba abrazos, me daba pequeños regalos, me dejaba notas secretas que decían vas a estar bien. Era un recordatorio de que no estaba completamente solo. Él era el único que todavía me veía como una persona, como un hermano, y no como un problema. La conexión que teníamos, la fraternidad que habíamos forjado en el infierno que era la casa, era un salvavidas. Marta, sin embargo, no era una tonta. Ella se dio cuenta de que algo estaba pasando. Empezó a sospechar que estábamos documentando el abuso. Empezó a poner cámaras de seguridad en la casa. No en mi habitación, no en los pasillos, sino en los lugares públicos. En la sala de estar, en la cocina. El objetivo era doble. 1, para ver si estábamos haciendo algo malo. Y 2, para manipular la narrativa. Ella salía en las cámaras como la víctima, una madre preocupada. Se sentaba, suspiraba, miraba a la cámara. Un día, la vi sentada en la sala, llorando, mirándome, como si quisiera que la viera. La escena estaba perfectamente orquestada para que pareciera que yo la estaba molestando. Las cámaras no estaban ahí para protegernos, estaban ahí para incriminarnos. La tensión en la casa se volvió insoportable. Era un campo de minas. Había que caminar con cuidado, hablar con cuidado, incluso respirar con cuidado. Cualquier cosa podía ser usada en mi contra.
el restaurante, el gimnasio, la tienda de comestibles. En todos esos lugares, Marta se presentaba como la víctima. Ella hablaba con la gente, les decía que yo era un adolescente problemático, que me quedaba despierto hasta tarde, que me metía en problemas. Su estatus como veterana, como una mujer fuerte que había superado un trauma, le daba una credibilidad instantánea. Nadie cuestionaba su historia. Nadie se preguntaba por qué un veterano de guerra que sufría de estrés postraumático vivía una vida tan perfecta en el suburbio. La gente la veía como una heroína. Y a mí, me veían como el villano. Un día, las cosas llegaron a un punto de quiebre. Mi tío, el hermano de mi padre, que había intentado ayudarme, se enteró de las cámaras. Llamó a mi padre. Le dijo que era una locura. Le dijo que la situación se estaba saliendo de control. Y mi padre, por primera vez, me miró. Me miró con una mirada que era algo más que un simple vacío. Me miró con una mirada de culpa. Me preguntó si yo quería ir con mi tío. Y por primera vez en mi vida, vi una chispa de esperanza. Le dije que sí. Que por favor. Pero la esperanza fue efímera. Marta entró en la habitación. Dijo que mi tío era un hombre peligroso. Que no podía confiar en él. Y mi padre, una vez más, se rindió. Se encogió. El miedo en sus ojos era palpable. El miedo a perderla. El miedo a perder la paz. Se retiró de nuevo. La rabia, la frustración, era un torbellino dentro de mí. Fue en ese momento que decidí que no podía seguir así. Tenía que hacer algo. Con la ayuda de Liam, me puse en contacto con mi madre, la verdadera, la que había dejado a mi padre hace años. Le conté la historia. Le envié los audios, los videos, las fotos. Le envié los documentos que mi padre había hecho sobre mis síntomas. Mi madre no me creyó al principio. Pensó que era una broma. Pensó que estaba mintiendo para llamar su atención. Pero cuando le envié las grabaciones de Marta, sus palabras, el racismo, la manipulación, ella se dio cuenta. Se puso furiosa. Me dijo que iba a venir a ayudarme. Me dijo que iba a pelear por mí. Y la esperanza, una vez más, se encendió. La llegada de mi madre fue un huracán. Ella vino a la casa con su abogado. Ella confrontó a mi padre. Le dijo que lo que estaba haciendo era una vergüenza, una traición. Le dijo que su silencio era tan malo como el abuso de Marta. Y mi padre, por primera vez, se defendió. Le dijo que estaba haciendo lo que podía, que estaba protegiendo a la familia. Pero no la nuestra, sino la de él y Marta. Y Marta, por su parte, se puso a la defensiva. Se presentó como la víctima. Le dijo a mi madre que era una mujer loca, que estaba tratando de destruir su matrimonio. Le dijo que yo era un manipulador, que estaba inventando todo para que mi padre me dejara ir con ella. Y la batalla legal comenzó. La corte se convirtió en un escenario de teatro. Marta, con su estatus como veterana y ex policía, tenía una credibilidad increíble. Ella se sentó en el estrado y contó una historia perfectamente construida. Habló de su trastorno de estrés postraumático, de cómo yo era un adolescente problemático, de cómo yo me quedaba despierto hasta tarde y hacía la vida de la familia un infierno. Ella usó las cámaras de seguridad para mostrar cómo yo estaba actuando de manera extraña. Y yo, un adolescente de 14 años, con los ojos rojos, la cara pálida, con la fatiga pesando en mi cerebro, me senté y escuché. Me sentí invisible. Me sentí como si mi voz no importara. Mi padre, que estaba sentado a su lado, no dijo nada. Se sentó en silencio, con la cabeza baja, como un perro asustado. Mi madre, sin embargo, no se rindió. Su abogada le mostró al juez las grabaciones. Las grabaciones de la privación de sueño, de los ruidos, de los insultos racistas. La abogada le mostró los documentos que mi padre había hecho, los que mostraban mi deterioro físico y mental. El juez, un hombre viejo y cansado, las miró con una mirada de escepticismo. Miró a Marta. La miró a ella. Y luego me miró a mí. Podía ver que él no sabía qué creer. La batalla legal se arrastró. Los abogados discutían, los testigos eran llamados, las grabaciones eran reproducidas una y otra vez. Y la única cosa que me mantenía cuerdo era mi madre, mi hermanastro, y mi pequeño hermano. Ellos eran mi roca. Ellos eran mi esperanza. Me recordaban que la verdad era importante, que yo era importante. Me recordaban que yo no era el villano de esta historia. Pero la verdad es que yo sabía que el sistema, que la sociedad, que la gente, preferirían creer a una veterana de guerra que a un adolescente de 14 años. Preferirían creer la historia de una heroína que la de un niño. Preferirían creer la mentira que la verdad. Y el miedo de que no me creyeran, de que la justicia no prevaleciera, era una tortura por sí mismo. El miedo era el último acto de Marta. Y yo, un niño, estaba a punto de enfrentarme a un sistema que parecía diseñado para fallarme.
La decisión del juez se acercaba, y yo me preparaba para el final de esta pesadilla. Pero no sabía si el final sería dulce o amargo. La corte no era un lugar para la justicia. Era un lugar para el teatro. Era un lugar para la manipulación. Y Marta, con su pasado de veterana y su apariencia de mujer víctima, era la mejor actriz en el escenario. El día de la decisión final, el juez se sentó, con una expresión de cansancio. Nos miró a todos, a mi padre y Marta, a mi madre y su abogada, a mí y mis hermanastros, que estaban en la fila de atrás con mi tío. El juez se aclaró la garganta y empezó a hablar. Dijo que, si bien la evidencia presentada por mi madre era preocupante, no era concluyente. Dijo que las grabaciones de audio podrían haber sido manipuladas, que las fotos podrían haber sido sacadas de contexto. Dijo que mi padre, como enfermero, estaba monitoreando mi salud de una manera que era un signo de preocupación y no de traición. Dijo que mis problemas en la escuela eran consistentes con el comportamiento de un adolescente que se negaba a seguir las reglas. Y luego se volvió hacia Marta. Dijo que su servicio en el ejército y su diagnóstico de trastorno de estrés postraumático la hacían una persona vulnerable. Y que las acusaciones en su contra podrían haber sido el resultado de una mala comunicación o de malentendidos. Y luego, dijo la palabra que me rompió por completo. La palabra que mi madre y su abogada habían advertido que podría ser el clavo en el ataúd de mi caso. Dijo que el racismo era un factor, pero que no podía ser probado. Y que, a la luz de todo, la custodia de mi padre era en el mejor interés del niño. Cuando el juez terminó de hablar, se hizo un silencio. Un silencio pesado, denso, lleno de la injusticia que acababa de ocurrir. Marta sonrió. Una sonrisa de triunfo. Mi padre se levantó, me miró, y no dijo nada. Se acercó a mí como si fuera a abrazarme. Pero mi madre lo detuvo. Dijo que no lo hiciera. Lo miró con desprecio. Le dijo que había perdido a su hijo, que la había traicionado a ella y a mí. Y mi padre, por primera vez, parecía ver lo que había perdido. El miedo en sus ojos se había ido. Ahora había una mirada de remordimiento, una mirada de derrota. Mi madre me tomó de la mano y me sacó de la corte. Mis hermanastros y mi tío nos siguieron. En el auto, mi madre lloraba. Mi tío me abrazó y me dijo que lo sentía. Que había hecho todo lo que pudo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí nada. No sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí un vacío. Un vacío que solo se llenó con la sensación de que el mundo me había fallado. El sistema me había fallado. La justicia me había fallado. Y mi propio padre me había fallado. Las repercusiones de la decisión del juez fueron inmediatas. Marta, sintiéndose invencible, redobló su abuso. La privación de sueño se volvió más agresiva. Ya no solo eran ruidos y pasos. Ahora eran golpes en la pared. Eran gritos. Eran susurros amenazantes. No vas a dormir, me decía. No vas a descansar. Nadie te va a creer. Nadie va a creer a un chico como tú. La casa se convirtió en una prisión. Mi habitación se convirtió en una cámara de tortura. Mi padre, por su parte, se retiró por completo. Se pasaba los días y las noches encerrado en su habitación, saliendo solo para ir a trabajar. Se había convertido en un fantasma en su propia casa. El remordimiento lo había consumido por completo. Mis hermanastros, Liam y Noah, no se rindieron. Liam, el mayor, se puso en contacto con mi madre. Le dijo que tenía que venir por mí. Que me llevara con ella. Dijo que ya no podía soportar el abuso. Que la casa era un infierno. Mi madre, que estaba rota por la decisión del juez, dudaba. Pero mi tío la convenció. Le dijo que tenían que hacer algo, que no podían esperar a que el sistema cambiara de opinión. Le dijo que teníamos que tomar la justicia en nuestras propias manos. Y así lo hicimos. Mi madre vino por mí una noche. Liam, el valiente, distrajo a Marta mientras yo, con la ayuda de Noah, metía mis cosas en el auto. Mi padre, que nos vio, no hizo nada. Solo se quedó en el pasillo, con su cara llena de remordimiento. Cuando me iba, lo miré. Y le dije adiós. Fue la última vez que lo vi. Marta, por supuesto, no se quedó quieta. Llamó a la policía. Dijo que mi madre me había secuestrado. Que era un robo. La policía, con el conocimiento de la decisión del juez, vino a buscarme. Mi madre, que había estado preparada, les mostró la evidencia. Les mostró las grabaciones. Las grabaciones que el juez había descartado. La abogada de mi madre habló con ellos. Les explicó la situación. Y la policía, por fin, empezó a escuchar. Empezaron a ver que algo estaba mal. Que la historia de Marta no tenía sentido. Y se dieron cuenta de que Marta había estado manipulando el sistema. No me llevaron de vuelta. Solo se fueron. Y la pesadilla, por fin, terminó.
La batalla por la justicia no terminó en la corte. Terminó con mi madre, mi tío y mis hermanastros. Terminó con la ayuda de la familia, no del sistema. La corte falló, pero la familia no. Mi padre se fue. Lo abandonó todo. La casa, a Marta y a mis hermanastros. Nadie supo a dónde fue. Su traición había sido su castigo. Marta se quedó sola, con su trastorno de estrés postraumático y su reputación de víctima. Pero todos sabían la verdad. La gente en la comunidad, los vecinos, los amigos, todos empezaron a verla como lo que era. El velo se había levantado. La justicia había llegado, pero de la manera que menos lo esperaba. Me mudé con mi madre. Me tomó mucho tiempo recuperarme. El sueño se convirtió en un lujo, y el miedo, en una sombra. Pero con el tiempo, el sueño regresó. Y el miedo, poco a poco, se fue desvaneciendo. Mis hermanastros, Liam y Noah, se mudaron con nosotros. Mi madre los adoptó. Los tres éramos una familia. Una familia rota, pero una familia al final del día. La historia de mi vida, la historia de mi sufrimiento, la historia de mi lucha, me hizo quien soy. Y me enseñó una lección que nunca olvidaré: la justicia a veces no llega de la manera que esperas, y a veces, tienes que luchar por ella con tus propias manos. Y me enseñó otra cosa, que la familia, la verdadera, la que te ama y te protege, es lo único que importa.